Bienvenidos a esta presentación titulada De la terminal al servidor. En esta guía práctica para desarrolladores, exploraremos cómo asegurar aplicaciones Java utilizando OpenSSL. Acompañadme en este recorrido donde veremos los pasos necesarios para pasar de la línea de comandos a una implementación segura en el servidor. En esta sesión nos enfocaremos en nuestro objetivo principal: proteger la comunicación en nuestras aplicaciones. En el panorama del desarrollo moderno, la seguridad ya no es opcional, sino un requisito indispensable. El protocolo TLS, siglas de Transport Layer Security, se ha consolidado como el estándar para proteger los datos mientras están en tránsito. Como podemos observar en el diagrama, para establecer una conexión segura entre un cliente y un servidor, este último requiere de dos componentes criptográficos esenciales. En primer lugar, un certificado digital X.509, que permite al servidor demostrar su identidad ante el cliente. En segundo lugar, una clave privada, que es el elemento secreto que permite descifrar la información y realizar firmas digitales, asegurando la confidencialidad e integridad de todo el proceso. A lo largo de esta guía práctica, vamos a construir ambos elementos desde cero para integrarlos finalmente en una aplicación Java. Pasamos ahora a hablar de OpenSSL, considerada la herramienta esencial en seguridad criptográfica. OpenSSL no es solo una biblioteca de software, sino también una herramienta de línea de comandos robusta y omnipresente, convirtiéndose en el estándar de facto para realizar operaciones criptográficas. Una de sus grandes ventajas es su disponibilidad multiplataforma, en Linux, Windows y MacOS, lo que la convierte en una opción universal tanto para desarrolladores como para administradores de sistemas. Entre sus capacidades clave, destaca primero la implementación de SSL y TLS, que permite a las aplicaciones establecer conexiones seguras. En segundo lugar, facilita la generación y el manejo de certificados digitales, solicitudes de firma, o CSR, y la gestión de claves públicas y privadas. Por último, ofrece soporte para una amplia gama de algoritmos criptográficos, incluyendo cifrado simétrico, como AES, asimétrico, como RSA y ECC, y funciones hash, como SHA-256. En este primer acto, titulado La forja de las credenciales con OpenSSL, nos centraremos en los preparativos. Antes de empezar a escribir código Java, es imprescindible crear los artefactos que nuestra aplicación va a necesitar. Utilizaremos la línea de comandos de OpenSSL para generar nuestra clave privada y un certificado autofirmado, una solución perfecta para trabajar en entornos de desarrollo y pruebas. Pasamos al primer paso del proceso: generar un certificado autofirmado y su clave. Debéis saber que para entornos de desarrollo no hace falta una autoridad de certificación externa. Nos basta con crear un certificado donde el emisor y el titular coincidan. Utilizaremos el comando de OpenSSL que veis aquí, el cual, en un solo paso, nos proporcionará los dos archivos esenciales para continuar: la clave privada, claveprivada.pem, y el certificado X509.crt. Analicemos ahora la anatomía de nuestro comando OpenSSL-rec para entender cada uno de sus componentes. El subcomando rec se utiliza habitualmente para gestionar solicitudes de firma de certificados, o CSR. No obstante, al añadir la opción "-x509, le indicamos a OpenSSL que genere directamente un certificado autofirmado. La opción "-utf8 asegura que los campos de texto, como el nombre de la organización, utilicen esta codificación. Un parámetro fundamental es "-nodes", que significa no des. Esto evita cifrar la clave privada con una contraseña, algo imprescindible para servidores que deben arrancar de forma desatendida. Con "-days 365 establecemos la validez del certificado en un año. En cuanto a la creación de la clave, "-newKey RSA 1024 genera una nueva clave privada RSA de 1024 bits. Por último, utilizamos "-keyout y "-out para especificar los nombres de los archivos de salida de la clave privada y del certificado, respectivamente. Es una buena práctica inspeccionar siempre los artefactos criptográficos que generamos para asegurar su integridad.
Con OpenSSL podemos decodificar y mostrar el contenido de nuestro certificado en un formato legible para los humanos. El comando que utilizaremos es OpenSSL X509, incluyendo las opciones Text y No Out para visualizar la información de forma clara. ¿Qué debemos buscar exactamente? En la salida del comando, la prueba definitiva de que un certificado es autofirmado es que los campos issuer, es decir, el emisor, y subject, el titular, sean idénticos. Como podéis ver en el ejemplo resaltado en la parte inferior, ambos campos contienen exactamente la misma información de identificación. En este segundo paso, vamos a adaptar nuestra clave privada para que sea compatible con el ecosistema de Java. El desafío reside en que el archivo claveprivada.pem utiliza un formato PEM tradicional, mientras que las APIs estándar de Java, como JCA o JCE, operan de forma mucho más sencilla con el formato PKCS número 8. La solución consiste en convertir nuestra clave a este formato específico para asegurar una integración limpia y evitar la dependencia de librerías de terceros. Para ello, utilizaremos el comando de OpenSSL que veis en pantalla, el cual transforma la entrada PEM en un archivo de salida con formato DER siguiendo el estándar PKCS número 8. Como resultado, se genera el archivo claveprivada.pkcs8, que ya está totalmente preparado para ser consumido por nuestro código Java. Nuestros activos están listos y es hora de empezar a escribir código. Una vez forjadas con éxito las credenciales del servidor, ya tenemos todo lo necesario para asegurar la aplicación. Repasemos nuestros artefactos. Disponemos del archivo certificado x509.crt, que constituye nuestra identidad pública, y del archivo claveprivada.pkcs8, nuestro secreto listo para ser usado en entornos Java. El siguiente paso consiste en integrar estos archivos en una aplicación Java para configurar por fin nuestro servidor HTTPS. Bienvenidos al acto segundo, la integración en una aplicación Java. Una vez que ya tenemos nuestros activos listos, el siguiente paso lógico es cargarlos en nuestra aplicación. A continuación veremos detalladamente cómo leer tanto el certificado como la clave privada directamente del sistema de archivos. El objetivo final será utilizarlos para construir un SSL context que nos permita asegurar nuestro servidor de forma efectiva. En esta diapositiva, explicamos cómo cargar el certificado y la clave privada utilizando las clases estándar de los paquetes java.security y java.nio. El objetivo es leer los archivos de disco y convertirlos en objetos criptográficos que Java pueda procesar. El proceso se divide en dos pasos. Primero, cargamos el certificado X.509, instanciando un Certificate Factory, leyendo el archivo .crt mediante un instream stream y generando el objeto X509 Certificate. En segundo lugar, cargamos la clave privada, que debe estar en formato PKCS8 y codificación DER. Para ello, leemos todos los bytes del archivo, definimos una especificación de clave con PKCS8 Encoded Key Spec y finalmente, utilizamos un Key Factory para el algoritmo RSA que generará el objeto Private Key definitivo. En esta 12ª diapositiva, vamos a ver cómo se construye el objeto central de nuestra configuración de seguridad, el SSL Context. Este objeto es el que encapsula todos los parámetros necesarios para establecer conexiones seguras. El proceso consta de 3 pasos principales representados en el código. Primero, creamos un keystore en memoria, que funcionará como nuestro contenedor seguro para las credenciales. Lo inicializamos vacío, y a continuación usamos el método setKeyEntry para añadir nuestra clave privada y el certificado correspondiente. En el segundo paso, necesitamos un Key Manager Factory. Lo obtenemos mediante el algoritmo por defecto del sistema y lo inicializamos con el keystore que acabamos de preparar. Por último, llegamos al paso 5, la inicialización del SSL Context propiamente dicho. Solicitamos una instancia para el protocolo TLS e invocamos al método init. Fijaos cómo pasamos los Key Managers obtenidos de nuestra factoría como primer argumento. Con esto ya tenemos nuestro contexto de seguridad listo para ser utilizado. Llegamos a la fase final, la puesta en marcha de un servidor HTTPS básico. Ahora que ya tenemos nuestro SSL Context,
podemos integrarlo utilizando la clase HTTPS Server de Java. Como observamos en las primeras líneas de código, creamos el servidor en el puerto 8443 y le asignamos el configurador HTTPS con nuestro contexto de seguridad. Es precisamente en este punto donde toda la configuración previa cobra vida. A continuación, definimos un manejador sencillo para la ruta /hello, que simplemente responde con el mensaje «Hola mundo seguro», gestionando correctamente las cabeceras y el cuerpo de la respuesta. Una vez configurado el endpoint, solo queda ejecutar server.start. Aunque este ejemplo es minimalista, recordad que frameworks más robustos, como Spring Boot, siguen una lógica de configuración similar para establecer conexiones seguras. Para concluir esta sesión, repasamos el flujo de trabajo completo que nos permite pasar de la terminal al servidor. El proceso se divide en 5 etapas fundamentales. Primero, la forja con OpenSSL, donde generamos la clave privada y el certificado mediante la línea de comandos. Segundo, la adaptación, convirtiendo la clave al formato PKCS8 para asegurar la compatibilidad con el ecosistema Java. La tercera fase es la integración, donde cargamos esos archivos en nuestro código para crear los objetos de seguridad necesarios. En cuarto lugar, realizamos la configuración, ensamblando los componentes en un Key Store para inicializar el SSL Context. Finalmente, llegamos a la ejecución, aplicando dicho contexto a un HTTPS Server para securizar las comunicaciones. No olvidéis que tenéis a vuestra disposición recursos adicionales, como la videopresentación, el cuaderno de notas, el podcast y la infografía web para profundizar en cada paso. Muchas gracias por vuestra atención.